Imagina que vamos a un parque y nos sentamos al pie de un árbol a compartir ideas, reflexiones, sentimientos, emociones, sensaciones, lecturas. Yo soy Mukia Shanti y esto es el Club de las Personas Árbol. Bienvenidas, bienvenidos. Satnam, estoy empezando esta aventura, este podcast, en el peor momento. O eso es al menos lo que me dicen mis pensamientos, lo que me dice mi mente. Y estoy decidiendo hacerlo así porque estoy un poco cansada de estos pensamientos que mi mente produce, que me dicen que nunca es el momento adecuado, que nunca estoy lo suficientemente lista, que nunca estoy lo suficientemente preparada. Hace algunas semanas publiqué en Instagram un Reels que creo que es el contenido más exitoso a nivel de alcance que he tenido este año, me parece. Y justo es un remix que hice y se ve a una persona echando una cubeta de agua sobre una imagen que primero creemos que es una escalera y vemos a un perrito pasar por ella, respetándola como si fuera una escalera, y cuando este muchacho echa el cubetazo de agua, nos damos cuenta que es un dibujo, que es una ilustración. Y entonces el video dice, los límites son mentales. Y estas últimas semanas me he topado con mis propios límites mentales de una manera tan incómoda. El lunes de la semana pasada, hace 8 días, me robaron en la calle, me robaron varias cosas y tú me dirás, bueno, ¿y las cosas qué? ¿No? ¿Se pueden volver a comprar? Sí, algunas, no todas. Había cosas de valor sentimental, por ejemplo, mis lentes de leer, mis lentes de ver de lejos, que venían ambos en un estuche que era de mi abuela Flora. Y eso es absolutamente irrecuperable. Y bueno, otro día hablaré sobre esto, pero yo tengo muy poquitas cosas porque he elegido hace 10 años más o menos vivir, replantearme mis necesidades y conservar únicamente aquellas cosas que realmente aportan un valor a mi vida, ya sea porque cumplen una función, porque de verdad las necesito o porque tienen este valor, ¿no? Entonces no me apego a todas las cosas que tienen un valor sentimental, sino aquellas que realmente me van a aportar un valor porque las estoy ocupando y trayendo conmigo. Y no tengo 10 pares de lentes, ¿no? También iban mis lentes de sol ahí en esa mochila. No tengo 10 pares de lentes de sol, tengo unos lentes de sol que son los que cumplen la función que tienen que cumplir y vienen bien conmigo. Entonces, cuando pierdo algo de esta manera, porque lo pierdo, porque alguien me lo roba, es realmente significativo para mí. Y bueno, además venía mi celular en la mochila, mi celular, el que uso para trabajar, casi nuevo, con una serie de complicaciones añadidas a esto, extras, que tienen que ver con el hecho de que en este momento estoy en Argentina y las cuentas de banco y todo con lo que manejo Mukia Yoga radican en México. Y cada país tiene sus disposiciones, ¿no? Legales y fiscales y todo. Y bueno, las operaciones en el sitio web del banco solo puedo hacerlas si tengo acceso a una llave que está vinculada a ese celular, que estaba en ese celular y que no tengo manera de recuperar hasta que vuelva a México. Por lo tanto, esa cuenta queda, digamos, inactiva, o sea, inaccesible para mí, ¿no? Esto representa un montón de problemas, pero además
esta situación me enfrentó a ciertas decisiones que yo he tomado en el pasado y que entonces ahora me he visto de cara a ellas con todo este tipo de pensamientos de por qué lo hice, de juzgarme a mí misma, de pensar mal de mí. Y entonces esto de cómo voy a resolver esta situación, me he visto enfrentada a esto de los límites mentales una y otra vez, todos los días, desde los 8 días que hace que esto ocurrió, ¿no? Y con respecto a esto de venir aquí, encender mi computadora, conectar el micrófono y ponerme a hablar en una especie de desahogo, porque esto es lo que es, siento hace años que no es el momento para hacerlo. Años. En 2019 yo empecé a darle clases a una persona y fue la primera vez que alguien me dijo, es que sí, tú también deberías hacer un podcast. En 2019 el mundo era otro. Hace 5 años, wow, 5 años. Desde entonces tengo este espacio en un lugar de, ok, estoy preparando todo para hacerlo, ok, me estoy preparando para hacerlo, ok, sí. Entonces, cuando pase esto y acomode aquello otro, lo voy a empezar. Vale, entonces ahorita que regrese a México y solucione estas cosas, voy a iniciarlo. Bueno, no, y entonces ahora cuando vuelva a Argentina y pueda estar en el invierno, en casita y no sé qué y no sé cuánto, ahí lo voy a empezar. Y así lo vengo postergando hace 5 años. 5 años. Y yo esta historia ya me la conozco, porque yo soy artista escénica de profesión y tuve mi primer emprendimiento, Monona se llamó, así, años, en una libreta y en mi cabeza y en un espacio de mi ser, hasta que un día dije, Satnam San se acabó, no me importa si estoy lista o no, yo empiezo hoy. ¿Qué tengo que hacer para empezar? Y esto está haciendo este espacio. Me estoy desahogando y estoy iniciando sin sentirme preparada, en el peor momento, teniendo 10 millones de cosas que resolver, logísticas, económicas y tal, pero hoy me levanté temprano como siempre, me senté a meditar como siempre y en ese momento dije, hoy empiezo. ¿Por qué hoy? Porque sí. El domingo vino mi amiga Eli a ayudarme y enseñarme a podar el jardín. No es que yo no sepa podar un jardín y sacar maleza y yuyos. Qué linda palabra, me encanta esta palabra argentina, pero tiene que ser dicha así, yuyos. El asunto es que en cada lugar hay yuyos particulares y por ahí creemos que hay que sacarlos, ¿no? Que son mala hierba, que son cosas inútiles. Pero no, yo tuve un huerto mucho tiempo en México, en la azotea del edificio en el que vivía, y yo ya aprendí que lo primero es observar en un jardín, ¿no? Hay que observar, hay que mirar cómo se mueven las cosas y hay que conocer un poquito de lo que se da ahí. Entonces mi amiga Eli sabe muchísimo de esto y le pedí por favor que viniera. El domingo lo hicimos, antier, y ella me iba enseñando, ¿no? Esto que se parece a esto, pero no son iguales. Mira, este lo quitamos, este otro lo dejamos. Bueno, maravilloso estuvo. Incluso sacamos un puerro se llama en Argentina. Ahí lo tengo en mi refri para comérmelo enseguida. Sacamos unas hojitas que yo hubiera tirado, por ejemplo, ¿no? Que se parecen a la rúcula, a la radicheta, este tipo de hojas amargas que se dan muy muy bien en Argentina. Esta se llama diente de león y nos la comimos en ensalada ese mismo día. Entonces estábamos haciendo esto, ella me estaba enseñando cómo, qué dejar, qué quitar y mientras tanto tomando mate, conversando.
Y veníamos con una conversación abierta hacía un par de días acerca de justamente algo que veníamos charlando sobre ella, ¿no? De como un giro o un algo que quiere hacer en su propia vida. Y la última vez que nos habíamos visto, creo que un par de días antes, cuando nos estábamos por despedir, ella me dijo, bueno, es que yo primero me tengo que sentir capaz, ¿no? Primero me tengo que sentir preparada. Y ese día yo le dije, el domingo de la jardinería, le dije, no, es que no, Eli, no se trata de sentirnos preparadas. Si algo yo he aprendido es que tengo que hacer las cosas aún sin sentirme preparada, aún sin sentir que es el mejor momento. Y ese día le dije, ella tiene 3 hijos, bueno, 2 hijas y un hijo. Yo no tengo descendencia humana, pero tengo descendencia de otros tipos, ¿no? Y he creado cosas y entonces puedo saber qué es esta sensación. Y le dije, si tú te hubieras puesto a pensar demasiado cuando estabas lista para tener a cada una de tus hijas y de tus hijos, no hubieras tenido hijos nunca. Y esto es algo que he escuchado muchísimo en las personas que sí tienen hijos humanos, que nunca se siente uno realmente listo para tener hijos. Es como que decides creer, decides dar ese paso que es más grande de donde estás hoy, decides hacerlo. Y es en ese paso donde creces. No puedes crecer antes de dar el paso. Esto es bien paradójico. Y parece ser que aunque uno lo haya hecho ya varias veces, como es mi caso, que ya lo he hecho varias veces, hay en algunas cosas que todavía necesitamos un empuje extra. Es el paso lo que te hace estar lista. No puedes estar lista antes de dar el paso. Es el paso lo que te hace estar lista. Es ese paso. En la membresía Mukia Yoga yo doy una clase especial cada mes. ¿A qué le llamo con clase especial? A que no son clases regulares de Kundalini Yoga. Yo doy clases de Kundalini Yoga, la práctica donde combinamos la parte física, la meditación, el pranayama, la respiración, todo esto. Y además doy una clase especial al mes que es una clase teórica en general, la mayor parte de las veces. Porque a mí me gusta organizar las clases de Kundalini Yoga por tema, o sea, no dar clases random, sino voy eligiendo un eje temático para todo el año, por darte un ejemplo para explicarme bien. En 2022 el eje temático fueron los chakras. En 2023 el eje temático fueron los 10 cuerpos espirituales. Y en 2024 el eje temático está siendo tu ser auténtico. Y entonces estamos explorando en estas clases mensuales especiales diferentes tópicos de la vida desde una mirada yógica. Por ejemplo, el aprender a poner límites, el aprender a discernir la paja del trigo, ¿no? y dejar de hacer las cosas que no aportan a mi visión para este momento de mi vida. Ay, espero que escuches los pajaritos que estoy escuchando en este momento porque decidí empezar esto así, con esta impulsividad que te conté y apenas está amaneciendo, es muy bello. Entonces, estamos trabajando sobre este eje temático y entonces cada mes vamos sobre un tema, ¿no? Pon límites, aprende a decir que no, establece tus prioridades, prosperidad. Y este mes que está por terminar fue comunicación el tema, la comunicación. Y entonces, como este es un tema que se ha explorado muchísimo en Kundalini Yoga y del cual Yogi Bhajan habló mucho, incluso tenemos un módulo de formación que se llama Comunicación Consciente, hay muchísimo material para explorar aquí porque
pues todo en nuestra vida humana es comunicación, ¿no? Esto de los límites mentales también es comunicación, es qué me digo yo a mí misma, es de qué me creo capaz o no me creo capaz. Entonces, por ahí algunas cosas hay que hacerlas sin terminar de sentirnos capaces porque necesitamos comprender que es un límite mental, que tiene que ver con un patrón de comunicación que en algún punto de nuestra existencia se estableció ahí, pero que no es cierto, que no es cierto. Entonces, la gracia es comprender que eso es simplemente un pensamiento que está ahí, pero que no soy yo, que es uno más de mis pensamientos. Eso es la comunicación interna. Entonces, ¿cómo puedo ir apoyándome a mí misma para seguir haciendo las cosas que realmente quiero y necesito hacer a pesar de todas esas voces, esos patrones y eso que está ahí instalado como si fuera un programa? Entonces tengo que dar los pasos, tengo que hacer las acciones para que el programa se vaya desactivando. Y tengo que además sostenerme. Este va a ser el tema del próximo mes, ¿no? La constancia, keep up, sostente y será sostenido, decía Yogi Bayan. ¿Cómo me sostengo a largo plazo? Porque no es hacerlo una vez. Esto que estoy haciendo hoy no es hacerlo solo hoy, es repetirlo dentro de unos días y volver a repetirlo y volver a repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que se recable un nuevo patrón, hasta que se instale un nuevo set de pensamientos. Pero es en la acción y en la repetición y en la constancia y en los recursos y herramientas que yo voy desarrollando en mi interior. Primero para dar ese paso, que es un salto de fe, un paso de confianza, basado en mi propia relación conmigo misma y con la vida, y luego en cómo voy repitiendo, en repetir, mantenerme, 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 a pesar de todo. Todo es comunicación, todo es comunicación. También todos nuestros vínculos dependen de nuestra comunicación, ¿no? Entonces, estaba yo dándoles esta clase, las preparo, las voy preparando, ¿no? Por ejemplo, ahora que ya sé cuál es la clase que voy a dar en 3 semanas, yo ya empiezo en mi mente a explorarla, a tomar notas. Y entonces esta clase acerca de la comunicación traje muchos tópicos y uno de ellos son los sutras para la era de Acuario que tenemos en Kundalini Yoga. Son 5 sutras y uno de ellos, 2 de ellos, vienen estas últimas semanas que me estoy enfrentando a todo esto que te he venido platicando. Han estado muy presentes en mí. Uno es, hay una salida a todo bloqueo, hay una salida a todo obstáculo. Cada vez que yo me encuentro encerrada en este tipo de pensamientos, en el cual es como que yo me encierro dentro de una prisión. Seguro conoces este espacio mental donde no ves salida, donde es como una fuerza entrópica hacia adentro y hacia abajo, donde solo ves el obstáculo, donde solo te relacionas con el obstáculo, con el límite. Yo no sé cuál es la salida. Quiero que sepas esto. Yo no sé cuál es la salida a esta dificultad que estoy viviendo en este momento de mi vida, que trajo este robo y que se sumó, porque el robo fue como la gota que derramó el vaso de una serie de cosas que ya estaban ocurriendo. Entonces es un gran obstáculo, súper grande, para mí al menos. Y yo no sé cuál es la salida. Simplemente sé que hay una salida, que tiene que haber una salida, porque es una ley de la vida. Que lo que yo veo como límite, como obstáculo, está en mi mente, pero que está aquí ocurriendo para que yo me expanda de alguna manera, para que yo crezca de alguna manera, para que yo dé el siguiente paso, para que yo vaya al siguiente nivel. Yo no sé cuál es eso, no sé cuál es esa salida, pero sé que la hay. Siempre la hubo
Siempre la hubo. Esto me conmueve profundamente. ¿Por qué? ¿Por qué pongo en duda cuando me enfrento a estos límites mentales? ¿Por qué ponemos en duda si hay tanta evidencia de que siempre ha habido una salida? Siempre la ha habido. Hay una salida a todo obstáculo. Yo no sé cuál es. Yo solamente sé que todos los días tengo que levantarme y conectar profundamente conmigo y seguir tomando mi agua sentadita y calmada, repitiéndome a mí misma lo que me tengo que repetir mientras lo hago, que tengo que sentarme conmigo misma, aunque sea profundamente incómodo, a respirar profundo, a meditar, que tengo que seguir conectando conmigo de estas formas a través de las palabras, que son mi medio de expresión, son mi naturaleza. Hay gente que se expresa mediante los dibujos, otras mediante un servicio que presta, hay gente que se expresa cuidando, hay gente que se expresa haciendo música, hay gente que se expresa de 1.000 millones de maneras. Yo me expreso mediante las palabras, escribiendo y ahora abriendo este espacio que durante 5 años dije mañana porque aún no es el momento. Y sabes que sigue sin ser el momento. Y ese es el otro sutra de la era de Acuario que he tenido muy presente. Cuando sientas el tiempo encima de ti, empieza y la presión desaparecerá. El agobio es mental, siempre. La acción es la cura del agobio. Cuando sientas el tiempo encima de ti, empieza y la presión desaparecerá. Hay que empezar. Hay que dar el primer paso. Este es mi primer paso. Un espacio que he añorado por mucho tiempo y que se ha transformado. Y que tantas personas me han dicho, please, haz tu podcast. Por favor, haz tu podcast. Hazlo, hazlo. Y yo solita he sido la que me he puesto todas estas trabas y estos límites y estos condicionantes. Y decido empezar y decido también mantenerme. Al final se trata solamente de esto. Al final se trata de, en cada situación, seguir siendo capaz de detener el instante, de respirar muy profundo. Hoy yo sé respirar profundo, créeme que sé respirar. La respiración ha sido una herramienta, fue la primera herramienta que yo acuñé gracias al yoga, al Hatha Yoga que hacía en mi adolescencia, que practicaba en mi adolescencia con Ana Jerez, mi profe aquí en Necochea, mi primera maestra de yoga. Y gracias a la respiración que aprendí en mis clases con ella y luego cuando me fui a estudiar arte dramático a Buenos Aires, teatro, que es tan importante la respiración y que me enseñaron también a respirar en las clases de entrenamiento vocal, que en cualquier carrera de actuación hay. Gracias a ese contacto con la respiración yo pude atravesar situaciones como la primera eran los terribles cólicos menstruales que yo tenía cuando era adolescente, eran terribles. Y en cierto punto me fui hartando de tomar analgésicos y los fui empezando a trabajar con mi respiración profunda. Y lo siguiente es la claustrofobia. Yo tengo una tendencia hacia estados de ansiedad. He tenido crisis de ansiedad, acabo de vivir una bastante aguda la semana pasada a causa de este robo. Y me he dado cuenta en estos días que mi respiración estaba muy alta y muy superficial. Alta me refiero a cuando respiras únicamente con tu pecho y la respiración no puede ser profunda, no puede ser completa, no llega hasta el vientre, hasta la espalda. Entonces la respiración es una herramienta básica, es la primera herramienta para reconectar conmigo. Y es la primera que aprendí y me viene acompañando desde hace décadas, porque
Te estoy hablando de estos aprendizajes acerca de los cólicos menstruales y la claustrofobia que yo utilizaba cuando me tocaba, por ejemplo, en la ventanilla de un autobús o de un avión. Y todo esto de los cólicos, yo te estoy hablando desde que yo tenía 17, 18, 19 años. Hoy tengo 30 años más, tengo 47 años. Y sigue siendo la herramienta básica. Y sigue siendo el lugar por donde regresar, por donde volver. Y me he estado dando cuenta toda esta semana pasada que he tenido he estado en una crisis de ansiedad, sintiendo mucha inestabilidad, mareos, etcétera, que he tenido que volver a hacerme muy consciente de mi propia respiración. Generalmente respiro profundo, generalmente mi respiración es muy calmada, es muy profunda, sé mantener el aire fuera, sé mantener el aire dentro, sé respirar. Pero cuando la mente entra en otro tipo de estado, la respiración se desorganiza. Entonces, puedo reorganizar mi respiración, haciéndola consciente y volviéndola profunda y usando técnicas que se llaman pranayama, que también van a impactar en mi mente. Y este es como el kit básico. Este es como el kit básico para volver a mí siempre, para estar conmigo siempre. Por muy difícil que esto sea, ¿cómo no me voy a abandonar? Yo no me voy a abandonar. Yo voy a seguir creyendo en mí contra toda evidencia. Y seguramente que esta situación es para que el creer en mí sea en el siguiente nivel, porque a veces flaquea el creer en mí. A veces flaquea. A veces me sorprende mucho cuando veo personas que parecen tener todo tan claro. Yo las miro y las escucho y digo, ay, qué loco, ¿no? Qué loco esto ¿de verdad tendrán todo tan claro? ¿Seré yo la única persona que tiene estos laberintos interiores tan raros, profundos, complejos, oscuros? Si con algún personaje yo me identifico, creo, ¿no? Pues, o no sé si está en la mitología griega o me lo estoy inventando, pero un personaje que anda por algún tipo de sistema de cuevas y cavernas abajo de la tierra con una lamparita en la mano. Así me identifico yo, ¿no? Explorando ahí abajo y siempre con una lamparita en la mano, sin saber muy bien qué hay en el paso adelante. Y a veces sí, viene una gran claridad, ¿no? Viene una gran claridad y puedo vislumbrar este paso, el que sigue y más allá también. Y otras veces no, ahorita claramente no, por ejemplo. Y lo único que yo quisiera contagiar, transmitir, enseñar, ponle la palabra que tú quieras, es eso, es cómo me hago de mi propia lamparita, ¿no? ¿De qué está hecha mi propia lamparita? Mi propia lamparita está hecha de respiración, de palabras profundas que escribo, que pienso, que digo. Las que pienso hay que aterrizarlas de alguna manera. No se pueden quedar en la mente porque si no empiezan a volverse pesadas. Las palabras hay que aterrizarlas, hay que escribirlas, hay que grabarlas, hay que hacer algo con ellas. Pero si no, se vuelven como un alimento justo para la ansiedad. Mi lámpara está hecha de meditación, mi lámpara está hecha de buen descanso, mi lámpara está hecha de ciertos hábitos, mi lámpara está hecha de un montón de cosas que yo le he llamado por muchos años, todo es yoga. Y durante los primeros 4 años y medio que tuve este podcast en la mente, creí que se iba a llamar Todo es Yoga. Bueno, ese era el nombre que yo le había puesto. Y este va a ser mi podcast. Se va a llamar Todo es Yoga.
Pero ya decir la palabra yoga implica que hay una expectativa de parte de quien me escucha acerca de una disciplina que si tú pones en cualquier lado yoga, llámale cualquier, absolutamente cualquier lado, Instagram, Google, ChatGPT, el que sea, tú pones yoga y te va a salir gente haciendo asana. Y yoga no es asana. Asana es una ínfima parte de yoga. La verdad es que yo lo que menos practico es asana. Asana no es yoga y es necesario dejar de relacionar asana con yoga. Creer que somos yogis porque hacemos yoga asana. Yoga es muchas cosas, es muchas cosas. Pero yoga involucra una filosofía, un estilo de vida, un cuestionamiento constante de mis propios pensamientos. Eso es yoga, un cuestionamiento constante de mis propios pensamientos. No hay yoga sin eso. No hay yoga sin una noción de un espacio de contemplación en el cual puedo justo crear esa confianza casi a ciegas porque hay una instancia en la cual entiendo, comprendo, siento que hay una sabiduría mucho más grande que yo y que cualquier individuo, pero que la conformamos entre todos los que hemos existido, existimos y existiremos en este y en todos los mundos. Y tú puedes decirle a eso Dios, yo le digo Dios, y me gusta esa palabra. Entiendo que es una palabra controversial para personas que han sido criadas en contextos muy restrictivos, religiosos, pero para mí no lo es, porque gracias a Dios no he tenido esa educación y me gusta mucho la palabra Dios. Y cuando yo digo Dios no pienso en ningún género, no pienso en ninguna forma, no pienso en ninguna imagen, no pienso en nada más que en esa sabiduría. Y eso es parte de yoga. Y hay una serie de valores, de principios que no son fijos, no son reglas, no son cosas a seguir. No comas carne, ¿no? Uno llega al entendimiento de que va a comer de cierta manera como consecuencia de. Pero todo eso sí es parte del yoga, todo eso es esencialmente yoga. Entonces hoy en día me encuentro, bueno, en realidad siempre, pero me encuentro más que nunca en un lugar donde para mí yoga es mucho más que un asana, que una técnica. Yoga para mí es el camino mediante el cual transito. Es que yoga es todo. Es el camino, es la lámpara. ¿De qué se trata yoga? Es de darme cuenta. No voy a decir estas palabras, porque es una idea muy bonita. Pero no es mi experiencia real en este momento. Lo dejamos para otro día. Sin embargo, decidí no llamar yoga a este espacio Todo es Yoga porque la palabra yoga tiene esas referencias inmediatas. Y me gusta mucho la palabra club, por eso uno de los espacios de mi membresía Mukia Yoga se llama Yoga Club. Y me gusta mucho la noción de club que existe en mi lugar de origen, en Argentina, donde los clubes deportivos se llaman así, club social y deportivo. Y más allá de que después se hayan tal vez modificado con el transcurso del tiempo, pero son una serie de personas que en general estaban cercanas geográficamente, vinculadas a un barrio, ¿no? A un espacio físico que compartían, una serie de calles, que se reunían para hacer algo,
Y en el club social y deportivo se jugaba al fútbol, se sigue jugando al fútbol, al tenis, se hace ajedrez, se juntan a hacer cualquier tipo de actividades sociales y deportivas. Y es un espacio de convivencia donde todas las personas son iguales. El club es algo horizontal, es algo circular. Las personas van cubriendo los cargos, ¿no? Entre todos tienen voz, todos tienen voto, las personas pagan una cuota que les da derecho a participar activamente, incluso en la selección de quién va a dirigir los destinos de ese club social y deportivo, etcétera, etcétera. Después ya entra el tema de la ganancia económica en medio y se empiezan a convertir en otras cosas, pero eso no importa. La esencia de la palabra club es preciosa y me encanta. ¿Y por qué de las personas árbol? Porque los árboles son mis seres vivos favoritos sobre esta tierra. Amo profundamente a los árboles. Me siento profundamente conectada. El primer cuento que escribí en mi vida, la primer pieza de algo que escribí en mi vida, cuando yo tenía como 13 años, creo, fue acerca de una niña que salvaba un árbol. La primera obra que escribí, o que coescribí más bien, hace pocos años atrás, se trata un poco de esta misma historia, pero revisitada, de una niña que organiza todo un movimiento social en su barrio para salvar un árbol de su barrio. Y el árbol es un cobijo, el árbol es un ser vivo maravilloso que nos invita a sentarnos abajo de él y conversar. Y en este espacio donde nos sentamos todas y todos en la tierra, siendo iguales, conectadas con este sostén que tenemos, aquí podemos conversar y filosofar, y si estamos solas y solos, recargar nuestra espalda en el tronco del árbol, cerrar los ojos, como varias veces he cerrado yo aquí mientras te hablo, y sentirnos y respirar bonito y profundo y sentirnos parte de. El club y el árbol nos hacen sentir parte de, y somos parte de, todos somos partes de los otros, todos somos partes de esta tierra, y lo que yo más quiero sentirme es parte de mí misma, y lo que más quiero que cada quien se sienta es parte de sí mismo. ¿Cómo integro estas partes de mí que son tan raras, incómodas, que parecen ajenas, que son como de wow, realmente esto es mío? Realmente estos pensamientos, estas emociones, estos obstáculos que se presentan entonces son para volver a esta unidad, y no sé cómo va a suceder, solo confío en que sucederá. Y esto es yoga para mí, pero yoga es esta palabra que remite a otra cosa, y por eso he decidido llamar a este espacio el Club de las Personas Árbol, y te invito a que vengas, te invito a que te sientes conmigo abajo de este gran árbol frondoso, que lo imaginemos juntas y juntos, y que podamos aquí compartir, reflexionar, respirar bonito, respirar bonito. Y buscar seguir mirando estas partecitas que se nos van quedando ahí perdidas, para que podamos ir recuperando nuestros espacios, reconociendo y abriendo otros también. Gracias por escucharme. Gracias, y aquí seguimos. Satnam. Yo soy Mukia Shanti, este es el Club de las Personas Árbol. Gracias por compartir en este espacio lo más valioso que tienes, que es tu atención. Hasta la próxima. Satnam.